Entonces, en este cálculo tenemos un ácido débil que se llama niacina y estamos dando datos de su concentración y pH. Con este habíamos calculado el valor de Ka de la niacina, que es 1,6 por 10 a la menos 5. Entonces, vamos a recordar 1,6 por 10 a la menos 5. Cuando vamos a esta otra pregunta aquí. Entonces, para resolver esas prácticas, es necesario tomar en cuenta que para niacina, su Ka es 1,6 por 10 a la menos 5. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular su porcentaje de ionización en una disolución relativamente concentrada y otra disolución relativamente diluida. En ambos casos necesitamos un cuadro de ICE para organizarnos y una expresión de la constante de equilibrio. Dado que niacina tiene una estructura relativamente complicada, una fórmula química relativamente grande, yo pienso que es más fácil hacer el cuadro de ICE con el equilibrio químico genérico para cualquier ácido. Entonces tenemos el HA, el ácido, que forma un equilibrio con la base conjugada y el protón. Sabemos que la concentración inicial para niacina es 0,010, para su base conjugada es 0, y para su ácido o el H positivo, vamos a decir que es aproximadamente igual a 0. La razón que yo digo que es aproximadamente igual a 0 es porque yo pienso que podemos ignorar la autoionización de agua. Vamos a comprobar esta aproximación después. Ok. Entonces aquí estamos. Esas son las concentraciones iniciales. Entonces el cambio solo puede estar hacia los productos porque no podemos restar una cantidad de 0. Entonces vamos a convertir cierta cantidad del ácido. Este está consumido. La misma cantidad de base conjugada está formado. Y la misma cantidad de protones en la disolución está formado. Entonces, en el equilibrio vamos a tener 0,010 menos X, X y X. Ahora lo que necesito es una expresión para la constante de equilibrio. Entonces, Ka es igual, siempre productos sobre reactivos. Entonces, la base conjugada, su concentración por la concentración de protones sobre la concentración del ácido. Y este valor de Ka incluye las concentraciones en equilibrio. Entonces, lo que voy a hacer es sustituir el valor de Ka, 1,6 por 10 a la menos 5, y las cantidades en equilibrio. Aquí estamos. Ahora lo que tenemos simplemente es un poco de álgebra. ¿Okay? Vamos a resolver el valor de X. Entonces voy a multiplicar ambos lados. Por eso voy a poner como por todo esto. Se multiplica por 0,010 menos X.
Y este me da como resultado 1,6 por 10 a la menos 5 multiplicado por 0,010 es igual a multiplicarlo por 10 a la menos 2. Entonces ahora ese es 10 a la menos 7 menos 1,6 por 10 a la menos 5x es igual a x cuadrado. ¿Ok? Quiero poner este en el formato de 0 es igual a x cuadrado más bx más c. Entonces vamos a tener 0 es igual a x cuadrado más 1,6 por 10 a la menos 5x menos 1,6 por 10 a la menos 7. Entonces voy a utilizar la calculadora o tal vez uno de ustedes puede ayudarme. Si ustedes pueden sacar su calculadora o un sitio de web que tiene cómo resolver preguntas de ecuación cuadrática o ecuaciones cuadráticas. Tenemos aquí el valor de A es igual a 1. El valor de B es igual a 1,6 por 10 a la menos 5. Y el valor de C es igual a negativo 1,6 por 10 a la menos 7. Entonces, a ver si alguien tiene este disponible. Frecuentemente ustedes son más rápidos que yo. Muy bien, tenemos en el chat. Muchísimas gracias. Entonces, tenemos dos valores de x. x1 es 3,9 por 10 a la menos 4. Y gracias, el otro valor es x igual a negativo 4,0 por 10 a la menos 4. Y si el valor de x es negativo, vamos a tener la concentración en equilibrio de la base conjugada y del protón como un valor negativo, y eso no tiene sentido. Entonces, este no puede ser correcto porque, bueno, en este yo no puede ver el signo negativo. Voy a ponerlo aquí, imposible. Y yo veo una pregunta anterior en el chat. ¿Cómo es que sabemos que el valor de Ka es igual a 1,6 por 10 a la menos 5? Este es porque en esta misma presentación habíamos calculado En esta pregunta anterior habíamos calculado el valor de Ka de niacina. Okay. Entonces voy a editar esa presentación para que esté repetido allá. Será un poco injusto que no lo repite. Entonces, ahora sabemos el valor de X. El valor de X es igual a la cantidad de la concentración de iones en equilibrio. Y el porcentaje de ionización es el valor de la concentración en equilibrio. Entonces, la concentración de A negativo, la base conjugada, en equilibrio sobre la concentración de HA, el ácido inicial, ok, y por 100. Entonces, este nos da 3,9 por 10 a la menos 4 sobre 0,010, todo este por 100.
Y este nos da un porcentaje de ionización. Igual a 3,9. Y esa es la respuesta final. Para la parte B, todo es exactamente igual. La única diferencia es la concentración inicial del ácido. Entonces, si está bien con ustedes, voy a hacer la parte B con un pequeño atajo. La única cosa... tenemos una pregunta en el chat. Ok, entonces tenemos... Bueno, un estudiante tuvo otro valor de X utilizando la ecuación cuadrática. Bueno, yo pienso que usted tiene un error porque yo tengo dos estudiantes independientemente en el chat con el 3,9 por 10 a la menos 4. Lo más común es que perdió el signo negativo en el valor de C o que hay un error tipográfico, tal vez en un exponente o algo así. ¿Okay? Yo recomiendo a este estudiante que tiene un valor diferente para la primera X que realiza el cálculo otra vez con, si es su calculadora, un sitio de web para resolver una ecuación cuadrática. Ok. Bueno, entonces lo que tenemos aquí, la única diferencia es la concentración inicial. Entonces todo este va a ser completamente igual, excepto este paso aquí. Y este anda aquí y aquí. Entonces lo que voy a hacer es repetir todo este, pero voy a utilizar un atajo y simplemente empezar con 1,6 por 10 a la menos 5 es igual a X por X sobre 1,0 por 10 a la menos 3 menos X. ¿Okay? Entonces, esa es la única diferencia que estoy poniendo. Todo es igual a la parte A, excepto la concentración inicial de la niacina, del ácido. Entonces, en este caso, voy a hacer el mismo paso aquí, multiplicar ambos lados, pero por 1,0 por 10 a la menos 3 menos X. Y ese me da el resultado de 1,6 por 10 a la menos 8 menos 1,6 por 10 a la menos 3x es igual a x cuadrado. Voy a despejarlo para que 0 es igual a x cuadrado más 1,6 por 10 a la menos 3x menos 1,6 por 10 a la menos 8. Entonces aquí tenemos el valor de A es 1, el valor de B es 1,6 por 10 a la menos 3 y el valor de C es negativo 1,6 por 10 a la menos 8.
Por ahora, en este tipo de pregunta, la concentración inicial de la base conjugada y del ácido, del protón, es igual a 0. En el futuro, vamos a ver que puede tener concentraciones iniciales que son diferentes. Estoy multiplicando toda la ecuación química, entonces, toda la ecuación química, toda la ecuación matemática, entonces, es decir, ambos lados por el denominador. La razón que quiero hacer la multiplicación por el denominador es porque estoy tratando de despejar x, o al menos tener todo en una ecuación sin fracciones para que pueda utilizar la ecuación o la fórmula, la ecuación cuadrática, ¿okay? Para resolver el valor de x. Entonces sospecho que ya tengo algunos estudiantes que han puesto los valores de a, b y c en su calculadora o en un sitio de web que puede resolver ecuaciones cuadráticas. Entonces estoy multiplicando por 1,0 por 10 a la menos 3 menos x. Bueno, mejor si yo pongo entre paréntesis ahí. Entonces vamos a tener dos valores de x. Ok, muy bien. Tenemos uno es 9,9 por 10 a la menos 6. Y el otro, probablemente un número negativo. Negativo 1,6 por 10 a la menos 3. Entonces, sabemos que el número negativo es imposible. Entonces, ese es el valor de x. Dado que x es la concentración del ion de la base conjugada en disolución, voy a poner aquí 9,9 por 10 a la menos 6 sobre 1,0 por 10 a la menos 3. Todo este por 100 me da mi porcentaje de ionización. Y este me da 0,99%. Entonces, menos de 1% ionizado. No siempre es el primer valor de x, es el valor de x que tiene sentido dado la ecuación química. Si tenemos en esta ecuación química, dado que x es la concentración final de la base conjugada y del protón, aquí, este indica que un valor negativo de x es imposible. Entonces, si es el primer valor de x o el segundo valor de x, si tenemos un valor negativo, no es correcto. También, si tenemos, puede ser que ambos valores son positivos. Si ambos son positivos, pero uno es mayor que la concentración inicial del ácido, su resto va a resultar una concentración negativa. Y ese tampoco tiene sentido.
¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta la realidad de la ecuación química del equilibrio químico. Casi siempre vamos a asumir que la ionización de agua es 0. Por ejemplo, el autoionización de agua, ese nos da una concentración de protones inicial igual a 1,0 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, si hacemos la suma del valor final, si hacemos 1,0 por 10 a la menos 7 más 3,9 por 10 a la menos 4, podemos notar que hay una diferencia de 3 órdenes de magnitud. Entonces, sin duda podemos ignorarlo. Entonces, es 3 órdenes de magnitud. Se puede ignorar. ¿Ok? Cuando la autoionización al final, este por 10 a la menos 7, es el mismo orden de magnitud de la concentración calculado de protones, en este caso no lo podemos ignorar. Aquí, en el otro, ese sería, voy a hacerlo así, 0,10 por, por 10 a la menos 6 más 9,9 por 10 a la menos 6. Entonces aquí podemos ver que técnicamente su adición no está perdido en el redondeo. Ese nos va a dar 1,0 por 10 a la menos 6. Pero es solo una diferencia de 1%. Es un orden de magnitud diferente. Entonces, ese también podemos ignorar. Entonces, solo vamos a tomar en cuenta la ionización de agua cuando la concentración del protón en equilibrio tiene el mismo orden de magnitud o menor. Ok, muy bien, tenemos una pregunta en el chat. La concentración de H positivo por la autoionización de agua en una disolución neutra siempre es 1,0 por 10 a la menos 7. No, cuando calculamos el valor de X, si ese es igual a la concentración en equilibrio de H positivo, si ese nos da un número por 10 a la menos 7 o por 10 a la menos 8, por 10 a la menos 9, tenemos que tomar en cuenta el autoionización de agua. Es decir, que tenemos que regresar al principio
cambiar el cuadro de ICE y hacer el cálculo otra vez. Este casi nunca va a suceder. Es una buena idea tomarlo en cuenta, pero casi nunca lo va a suceder. Okay. El único problema que tengo ahí es que a menor concentración calculábamos menor porcentaje de ionización y de verdad debe estar al revés. Voy a ver si yo hice un error anteriormente. No, este sigue siendo 3,9. Lo siento. Eso sigue siendo como 9%. Sí, porque si ustedes recuerdan, lo que esperamos es una tendencia que para un ácido débil, menor concentración corresponde a mayor porcentaje de ionización. Que una pregunta en el chat, en el número 1, si el Ka me dio diferente de 1,6 por 10 menos 5, está mal. Bueno, sí, solo debemos utilizar, en este caso estamos utilizando el valor de Ka que habíamos calculado en una práctica anterior. ¿Ok? Bueno, si continuamos aquí, ustedes también. Ok, vamos a ver. En el número 1, ese tal vez es la diferencia. ¿Cuál valor? No. Ya. Ok. Estamos bien. Perdón, estoy leyendo el chat otra vez y leí mal una pregunta. Ok, entonces, ustedes vieron grabaciones para a la constante de disociación básica, KB. Me avisa cuando hay una diapositiva que no entendieron bien durante por mirar la grabación. Ese no venía en la grabación. Si otro estudiante puede confirmar. Alguien dice que la KB no venía en la grabación. No. Ok, voy a hacerlo ahora. Qué raro. Pensaba que había incluido este. Pero está bien. Ok, la constante de disociación básica es igual a todos los demás constantes de equilibrio que hemos estudiado en este curso. Nos indica la concentración de los productos en equilibrio sobre la concentración de los reactivos en el equilibrio. Entonces, cuando el valor de KB es menor, este indica que hay menos productos. Es decir, que la base no va a reaccionar tanto para funcionar como una base y aceptar un protón. Entonces, basado en esta lista de varias bases, no todos, pero una selección de bases débiles,
y su valor de KB, yo quiero determinar la base más fuerte y la base más débil. Entonces voy a darles unos 30 segundos y ustedes pueden responder en el chat o verbalmente cuál es la base más fuerte, tomando en cuenta esos valores, y cuál es la base más débil. Entonces aquí, buscamos el más fuerte. El más fuerte corresponde al mayor KB. Entonces voy a tomar en cuenta el exponente primero. En este caso todos son números negativos, entonces estoy buscando el mayor exponente es el menos negativo. Entonces estará entre este y este. Uno de esos dos va a ser el más grande. Y para diferenciar, tomando en cuenta el 4,4 es más grande que 1,8. Entonces vamos a tener el metilamina es la base más fuerte. Ahora queremos identificar la base más débil y ese corresponde al menor constante de disociación básica. Entonces ahora voy a buscar el exponente que tiene el número más negativo. Muy bien en el chat. Excelente verbalmente también. Es la piridina. Entonces solo hay un número de KB en este cuadro que tiene 10 a la menos 9. Entonces piridina. Vamos a notar que cada uno de esos, tiene un equilibrio bastante similar cada vez. Entonces la ecuación genérica que podemos utilizar es una base más, en este caso, el agua está funcionando como un ácido por un equilibrio con HB positivo y OH negativo. ¿Ok? Entonces, esa es la ecuación genérica, el equilibrio genérica. Si quieren utilizarlo. Otra opción para un equilibrio genérica es base con carga negativa, reacciona con el agua para formar HB neutro y el hidróxido negativo. Ambos funcionan y en realidad no es importante si utiliza la base con neutro o la base negativa con carga negativa, porque ese no afecta los cálculos que vamos a realizar. Entonces ahora queremos calcular el pH dado la concentración y la constante de disociación básica, Kb. Una pregunta de la diapositiva anterior. ¿Cómo podemos distinguir metalamina y el carbonato para la base más fuerte? Bueno, ambos tienen el mismo orden de magnitud, es decir, el por 10 a la menos 4. Entonces, entre los coeficientes, 4.4 es más grande, es mayor que 1,8. Entonces, el metilamina es un poquito más fuerte que el carbonato. El estudiante que pido que regreso a esa diapositiva o una diapositiva más. Súper. Ok, entonces en esta pregunta tenemos la concentración inicial de bisulfato y su valor de Kb. Y vamos a calcular el pH de la disolución. Entonces voy a escribir mi ecuación genérica. En este caso yo elegí
la base genérica con carga negativa, porque de verdad el disulfato tiene carga negativa. Si ustedes escriben base neutro, no hay ningún problema. Entonces voy a escribir mi equilibrio genérico, mi cuadro de ICE, la concentración inicial de la base es la concentración dada en la pregunta. La concentración de agua, recordamos que agua, un líquido, es nuestro disolvente. Su concentración es casi constante, entonces no está incluido en la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, simplemente voy a tachar su columna en mi cuadro de ICE. La concentración inicial del ácido conjugado es 0 y la concentración inicial del hidróxido otra vez es aproximadamente igual a 0 porque esperamos ignorar el autoionización de agua. Entonces, el cambio solo puede ser hacia los productos. Entonces, vamos a restar cierta cantidad de base. Vamos a formar la misma cantidad en moles del ácido conjugado y del hidróxido. Entonces, en equilibrio tenemos 0,100 menos X para la concentración de la base, X para la concentración del ácido conjugado y X para la concentración del hidróxido. Voy a escribir la expresión de la constante de equilibrio, KB, como siempre, como todas las constantes de equilibrio, es productos sobre reactivos. Entonces, concentración de HB con la concentración de OH negativo sobre la concentración de B negativo. Vamos a sustituir los valores en equilibrio y vamos a notar que en equilibrio el valor de B es 1,100 o 0,100 menos X. Y la constante de equilibrio es 1,8 por 10 a la menos 7. Entonces sabemos que el valor de X va a ser muy pequeño. Entonces yo voy a hacer una aproximación. Yo sospecho que 0,1 menos X va a ser aproximadamente igual a 0,1. ¿Ok? Entonces vamos a ver si esta aproximación es válida al final. Entonces, tomando en cuenta que la constante de equilibrio es muy pequeña, X va a ser muy pequeño. Por lo tanto, esperamos que podamos hacer esta aproximación. Ok, sustituimos los valores y hacemos el cálculo para despejar X. Ahora raíz cuadrada. Y nos da X es igual a 1,3 por 10 a la menos 4. Podemos comprobar con el porcentaje de ionización, es decir, el valor de X sobre la concentración inicial de la base. Este me da porcentaje de ionización igual a 0,13%. Este es menor que 5%, entonces mi aproximación es válida. ¿Okay? Entonces, esta es menor que 5%. Entonces, la aproximación es válida. Esta aproximación es válida. ¿Por qué 5%? ¿Por qué no? Es porque una persona, o de verdad un grupo de científicos hace años decidieron que vamos a utilizar 5% de ionización como el límite. Entonces, si el valor de X es menos que 5% de la concentración inicial de la base o de un ácido, podemos ignorar su resta. ¿Okay?
Entonces ahora tenemos el valor de X. Recordamos que X es la concentración de hidróxido en equilibrio. Entonces, si tenemos la concentración de hidróxido en el equilibrio, podemos calcular el pOH. El pOH, por lo tanto, es el menos logaritmo de la concentración de hidróxido. Y pongo esto en mi calculadora. Y me da pOH igual a 3,89. Entonces, con este voy a calcular el pH. El pH simplemente es 14 menos el pOH, que me da 10,11. Preguntas aquí. Sí, entonces hacemos esta aproximación que 0,100 menos X es aproximadamente igual a 0,100 para simplificar el cálculo. Ustedes no tienen que hacer la aproximación. Cada año yo tengo un grupo de estudiantes que nunca quieren hacer la aproximación porque siempre quieren tener la respuesta más precisa posible. Ok, con mucho gusto. Haga el matemática con un poco más, es solo como 2 pasos más de trabajo, que hay que utilizar la ecuación cuadrática o la fórmula cuadrática, pero no es mucho más trabajo. Entonces, si usted nunca quiere hacer esta aproximación, con mucho gusto. Este 14 viene de hace mucho. Y hemos definido algunas relaciones que tienen que ver con el pH. Y este era aquí, que habíamos notado que la suma del pH más el pOH es igual a 14, al menos a 25 Celsius. Y si no está indicado, la temperatura siempre es 25 Celsius. Ok. Entonces aquí tenemos este cálculo del pH. También lo que podemos notar es que el valor de la concentración de OH es mucho mayor, perdón. De 1,0 por 10 a la menos 7. Entonces, también podemos ignorar la autoionización de agua. No hay ningún problema ahí. ¿Otras preguntas para este ejemplo? Ok. Entonces aquí tenemos otro tipo de práctica, de cálculo que ustedes tienen que saber cómo hacer. Es calcular el valor de Kb de una disolución dado su concentración y su pH. Entonces no sabemos cuál base débil tenemos, pero sabemos que a 0,50 molar resulta en un pH de 8,30. Este cálculo es casi idéntico al cálculo del Ka, dado la concentración y el pH. Entonces vamos a ver qué sucede.
Empezamos siempre, siempre, siempre con un equilibrio químico. Puede ser un equilibrio genérico, está bien, no hay ningún problema. Vamos a utilizar el cuadro de ICE para organizarnos. Entonces sustituimos la concentración inicial de cada sustancia, tomando en cuenta que la concentración de agua, el disolvente, siempre está ignorado porque no forma parte de la expresión de la constante de equilibrio. Entonces, sabemos que solo podemos desplazarnos hacia los productos porque no vamos a restar a 0 menos un valor, ¿no? Porque no vamos a tener una concentración negativa. Entonces, en el equilibrio, tenemos 0,50 menos x, x y x. Pero estamos dado el pH. Y si tenemos el pH, podemos calcular el pOH. Y si tenemos el pOH, podemos calcular la concentración de hidróxido en equilibrio. Entonces, con este calculamos que la concentración de hidróxido en equilibrio es 2,0 por 10 a la menos 6. Este es el valor de X en mi cuadro de ICE. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando yo escribo mi expresión de la constante de equilibrio, Kp, voy a sustituir los valores basado en X, que yo determiné utilizando el pH. ¿Okay? Pongo todo esto en la calculadora y me da 8,0 por 10 a la menos 12. Vieras que es una base bastante débil. Su Kb tiene un grado de magnitud de 10 a la menos 12, muy baja. Entonces es una base muy débil. Y eso es todo. Preguntas aquí. Otra vez, este pH viene de las fórmulas que son muy útiles, ¿ok? Esa es otra fórmula muy útil que viene de hace, no sé, 6 diapositivas, 10 diapositivas, algo así, anterior en la presentación que habíamos visto el martes. ¿Ok? No, ¿otra pregunta? ¿Está bien? Dígame. Sí, el 5,70 es el pOH. Podemos notar, a veces, en la temática, estamos un poco perezosos. Entonces, este es igual a este, es igual a este, es igual a aquí. ¿Ok? Otras preguntas. Ok, parece que estamos bien con este ejemplo.
Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a calcular la concentración dado el valor de KB y el pH. Entonces podemos imaginar que estamos en la bodega del laboratorio química y sabemos que hay una botella de amoníaco acuoso, pero desafortunadamente está muy dañado el etiquete, entonces no podemos leer la concentración del amoníaco. Entonces, sacamos una muestra al laboratorio, medimos el pH y veamos que el pH es 11,17. Buscamos el valor de Kp en un cuadro de valores de constantes de equilibrio y encontramos que el Kb de amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5. Ok, entonces yo tengo mi equilibrio químico. Puedo utilizar el equilibrio químico como verdadero de amoníaco o puedo utilizar el genérico. Yo voy a utilizar el genérico porque, ¿por qué no? Es una pizca menos trabajo. Voy a utilizar mi cuadro de ICE. Voy a tener la concentración inicial, no sé qué es, voy a llamarlo B, B de base. Concentración de agua, siempre lo ignoro porque es el disolvente. La concentración inicial del ácido conjugado es 0 y la concentración inicial del hidróxido es aproximadamente igual a 0. Esperamos ignorar el autoionización de agua. Entonces, solo podemos desplazar el equilibrio hacia los productos, resultando en esas expresiones para las concentraciones en equilibrio. Ok. ¿Cómo puedo utilizar pH? Con el pH yo puedo notar, perdón, primero el valor de Kb es bastante pequeño, es por 10 a la menos 5. Entonces yo voy a tratar de simplificar mi vida y aproximar el B menos X como aproximadamente igual a B. Espero que por tener este valor de Kb muy pequeño, X debe ser muy pequeño, entonces voy a utilizar esta aproximación. Con el pH, yo puedo calcular el pOH. Entonces, pOH es igual a 14 menos pH. Entonces, el pOH es 2,83. Con el pOH, yo puedo calcular la concentración de hidróxido en equilibrio. Entonces, este me da concentración de hidróxido igual a 0,0015. Ya con este valor, aquí, este es 1,5 por 10 a la menos 3. Es 4 órdenes de magnitud mayor que la concentración de hidróxido por la autoionización de agua. Sin duda, puedo ignorar la autoionización de agua. Ok, ahora, ese es mi valor de X. Entonces, voy a poner mi expresión de la constante de equilibrio. Voy a sustituir los valores de X, el valor de Kb que encontré en un cuadro. Y con este puedo despejar B, la concentración inicial de la base. Me da aquí. Y este me da 0,125. Okay. Voy a comprobar que esta aproximación es válida por el cálculo de porcentaje de ionización. Este me da 0,12%, entonces mi aproximación es válida. Y aquí yo tengo mi respuesta final. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? ¿Todo bien? Los últimos pasos como por qué hicimos el cálculo de porcentaje de ionización. ¿Dónde? ¿Dónde debo redondear?
En la concentración inicial de B. Tiene razón. Ok. Solo debemos tener dos cifras significativas. Entonces, este se va así, este va ahí. Y para comprobar que sigue siendo como 12. Ajá. Entonces, este sigue allá. No entiendo, una pregunta en el chat es, no entiendo por qué queda 0,0015 a la 2. Este es porque yo tengo aquí 0,0015 por 0,0015. Es la concentración de HB y la concentración de OH negativo. Habíamos calculado el valor de X aquí utilizando el pH. Entonces simplemente, bueno, lo escribí como 0,0015 cuadrado porque quiso hacerlo. Para escribir un poco menos. Otras preguntas. Okay. Para convertir entre pH y pOH, siempre podemos asumir que la temperatura es 25 Celsius y por lo tanto el valor de KW es 1 por 10 a la menos 14 y por lo tanto utilizamos 14 en esta fórmula. Si ustedes quieren ver la derivación de esta fórmula, con mucho gusto les puedo mostrar durante horas de consulta. Es muy sencillo, es como 2 pasos. Pero ustedes no tienen que derivarlo en este curso. Pero sí, siempre vamos a utilizar el 14 si no está indicado como un número diferente. 99,999% del tiempo es 14. Ok, vamos a continuar. Aquí tenemos varios cálculos. Por ejemplo, hay que calcular el pH de disolución, dado el valor de Kb que ustedes van a buscar en el cuadro en diapositivas anteriores y la concentración inicial. También ustedes tienen que calcular el valor de Kb sabiendo la concentración y pH de una disolución de base débil desconocida. Y hay que calcular la cantidad de moles de NaCl que se agrega al agua para formar una disolución de 2 litros a un pH de 10,50. Todo esto ustedes pueden hacer en casa y pueden revisar el solucionario que ya debe estar publicado en el aula virtual para comprobar sus respuestas. Son muy, muy parecidos a los cálculos que acá habíamos hecho anteriormente. Otro solucionario en blanco. Ok, gracias por avisarme. Entonces tengo que agregar este solucionario también. Ok, ahora vamos a ver la relación entre Ka y Kb.
Por casualidad, ustedes no vieron este en la grabación, ¿verdad? ¿O sí? Ya lo vieron. No, profe. Ok, está bien. Solo quiero comprobar que no estoy repitiendo. Ok, entonces tenemos una relación aquí, que el producto de Ka por Kb es igual a Kw. Okay. Este es porque si tenemos una ecuación química, ese es el Ka del ácido, este es el Kb de la base conjugada. Entonces, su producto es igual a una constante, Kw. La constante Kw es 1 por 10 a la menos 14 a 25 Celsius. ¿Okay? Entonces, si tenemos aquí un ácido y ese es su valor de Ka, y otro ácido y ese es su valor de Ka, lo que queremos determinar es cuál tiene la base conjugada más fuerte. Entonces, Kb es Kw sobre Ka. Kw es una constante, 1,0 por 10 a la menos 14. Ka está dado en la pregunta. Entonces podemos calcular el valor de Kb de la base conjugada. Podemos hacer el mismo cálculo para el ácido, es el ácido carbónico. Entonces estamos calculando el valor de Kb para su base conjugada, el bicarbonato o hidrógeno carbonato. Y ese nos da 2,3 por 10 a la menos 8. ¿Okay? Si queremos saber cuál base es más fuerte, nada más tenemos que comprobar. La base más fuerte tiene Kb más grande. Entonces, es el hidrógeno carbonato o bicarbonato. ¿Okay? Entonces, aquí lo que debemos enfatizar, primero, que la base más fuerte tiene el Kb más grande. ¿Okay? Otra observación que podemos notar es, hay una relación inversa. Lo más grande el valor de Ka, lo más pequeño el valor de Kb. Entonces, lo más fuerte el ácido, lo más débil su base conjugada. Entonces, esas son dos observaciones que les puedo utilizar para comprobar que tiene preguntas correctas, que tiene respuestas racionales o simplemente para justificar una respuesta. Yo sé que este ácido es más fuerte que el otro porque su Ka es más grande y el ácido más fuerte corresponde a la base conjugada más débil. Entonces, ese es el ácido más débil, por lo tanto, su base conjugada es más fuerte. ¿Okay? Entonces, podemos hacer una respuesta cuantitativa por calcular los valores de Kb o una respuesta cualitativa, una justificación. ¿Preguntas aquí? Ahora vamos a ver los ácidos y bases de Lewis. Una base de Lewis dona un par de electrones y un ácido de Lewis acepta un par de electrones. Aquí tenemos un ejemplo. El trifluoruro de borro reacciona con el amoníaco. Notamos que el trifluoruro de borro, es una excepción a la regla de octeto. El borro no tiene el octeto, solo tiene 6 electrones. Pero
Por lo tanto, puede aceptar 2 electrones más. Por aceptar los 2 electrones, este nos va a dar una carga formal negativa en el boro y una carga formal positiva en el nitrógeno. En total, el compuesto es neutro. ¿Okay? Vamos a notar que este enlace está formado por esos electrones atacando el boro. Entonces, este enlace aquí es un enlace dativo. Oh boy. Come on, computer. No. Ok, está bien. Enlace dativo. Es interesante. Simplemente es un enlace covalente. La única cosa interesante es que ambos electrones vienen del mismo átomo. Hay muchos ejemplos de ácidos y bases de Lewis. De verdad, cada ácido y cada base puede estar identificado utilizando la definición por Lewis, que la base de Lewis dona un par de electrones y el ácido de Lewis acepta un par de electrones. Lo que nos ayuda es, por ejemplo, en la pregunta o en cualquier de esos ejemplos, no estamos formando hidróxido, no estamos haciendo la transferencia de H positivo. Entonces, solo podemos utilizar la definición por Lewis en esos ejemplos. ¿Okay? Siempre podemos utilizar la definición de Lewis. Frecuentemente es más fácil, más rápido, más obvio utilizar la definición por Bronsted-Lowry o la definición por Arrhenius. Entonces aquí tenemos el hierro 3 reaccionando con 6 iones de cianuro para formar un complejo. Lo que quiero saber es cuál es el ácido de Lewis y cuál es la base de Lewis. ¿Qué va a donar electrones? ¿El hierro con 3 positivo o el cianuro con su carga negativa? Y sus electrones no enlazados aquí. Ok. Entonces, el hierro que puede tener su carga positiva, este es lo que va a aceptar los electrones. Entonces, lo que acepta electrones tiende a ser cationes o átomos, el átomo central con menos de un octeto o un átomo central que puede expandir su octeto o, lo que es muy típico, un carbono con un enlace doble a un oxígeno. Este puede aceptar electrones. Okay.
común. Entonces, es el hierro 3 que es nuestro ácido. Casi siempre los metales son ácidos. Y la base de Lewis, este típicamente es un anión o debe tener par de electrones no enlazados. Entonces no tiene que ser un anión, pero frecuentemente lo es. Típicamente, bases de Lewis incluyen no metales. Entonces, en este caso es el cianuro, que es mi base. Ok, el cianuro, en este caso, es mucho más fácil para el cianuro funcionar como una base, porque sí, ya tiene el octeto lleno. Dado que tiene un enlace triple, si tenemos un otro base que es muy, muy fuerte, tal vez puede forzar el cianuro a funcionar como un ácido, pero eso es improbable. Es mucho más común, 98% del tiempo el cianuro va a funcionar como una base. Okay. Aquí para la reacción entre el dióxido de carbono y el agua, debemos dibujar para identificar, porque ambos son neutros, ambos están formados por no metales. Entonces, yo pienso que debemos dibujar la estructura de dióxido de carbono y la estructura de agua. Entonces, ¿qué va a suceder? El dióxido de carbono tiene C doble enlace O. Y el agua es un átomo central que tiene electrones no enlazados. Entonces el agua va a funcionar como la base porque va a donar sus electrones. Y el dióxido de carbono va a funcionar como un ácido porque va a aceptar los electrones. ¿Okay? Y como resultado, lo que vamos a formar al final es eventualmente, es un poco más complicado, pero eventualmente lo que vamos a tener es CO3 y dos hidrógenos. Entonces vamos a tener un par de pasos. ¿Ok? Ustedes no tienen que dibujar el mecanismo de la reacción química. Es muy divertido, es parte de química orgánica. No se preocupe, para ustedes en química general solo tiene que identificar el ácido y la base. ¿Ok? ¿Preguntas aquí? Continuamos entonces. Aquí tenemos una práctica en que ustedes pueden identificar
ácidos y bases de Lewis, dado una ecuación química. Voy a darles un minuto para hacer eso. Recuerda mis consejos aquí. Bases tienden a ser no metales, siempre deben tener un par de electrones no enlazados y frecuentemente son aniones. Pero pueden ser neutros también. El ácido de Lewis debe aceptar un par de electrones, entonces típicamente son cationes. Siempre deben tener el átomo central con menos de un octeto o que puede expandir su octeto. Frecuentemente tiene un carbono con enlace doble al oxígeno y frecuentemente son metales. ¿Okay? Entonces haga esto, toma un minutito. Ok, entonces ahora para esta práctica, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo más fácil de identificar? Oh, mire que hay un metal. Y es un metal que también es un cation. Este tiene gran habilidad a aceptar electrones. Entonces, este es mi ácido. El ácido acepta electrones. Y también tenemos el amoníaco. El amoníaco tiene un par de electrones no enlazados. Entonces, es una base. Okay. Ahora tenemos el cadmio 2 positivo y yoduro. Bueno, tenemos cation de un metal, este es el ácido. Tenemos un no metal con carga negativa, sin duda tiene un montón de electrones no enlazados disponibles para donar, esa es una base. Y al final tenemos el monóxido de carbono y el níquel. Okay. El níquel es un metal, típicamente va a funcionar como un ácido. El monóxido de carbono, si ustedes recuerdan, este tiene electrones no enlazados en el carbono y también en el oxígeno. En este caso es el carbono que está funcionando como una base y el níquel es el ácido. ¿Preguntas aquí? Vamos a continuar. Ya estaba. Listo. Preguntas de lo que hemos visto en este capítulo. En el equilibrio ácido-base. Ok, vamos a tomar un descanso por 15 minutos y después del descanso vamos a continuar al próximo capítulo, que debe ser capítulo 16. Ok, cuando tenemos una reacción ácido-base, este siempre va a tener un formato así. En una reacción ácido-base, siempre vamos a tener un ácido que reacciona con una base y en el producto vamos a formar la base conjugada del ácido y el ácido conjugado de la base. ¿Okay? Entonces, de verdad, tenemos ácidos y bases en ambos lados. Lo que debe funcionar para que la reacción se desplace más hacia los productos
vamos a tener el ácido, la base más fuerte. Es decir, relativamente fuerte como reactivos y relativamente débil. Ups. En los productos. Okay. Si tenemos un ácido fuerte, uno de los 7 ácidos fuertes que reacciona con cualquier base, puede ser fuerte o débil. En este caso, el ácido fuerte manda y aproximamos el equilibrio como se desplaza aproximadamente 100% hacia los productos. Y la base conjugada de un ácido fuerte es tan débil que ni lo pensamos como una base. Es mejor decirlo como una sal. Es tan débil y no lo pensamos como una base. Y vamos a tener el ácido conjugado. Además, y es igual, si tenemos cualquier ácido, que reacciona con una base fuerte, vamos a aproximar como si se reaccionan 100%. Y como consecuencia vamos a tener la base conjugada del ácido más una sal, que es el ácido conjugado muy débil. Y mientras estamos aquí, ¿qué va a suceder? Si tenemos un ácido fuerte y una base fuerte, ¿qué vamos a tener como producto? Vamos a tener una sal y agua. Estoy tratando de comunicar que la sal está formado por la mitad del ácido fuerte y la mitad de la base fuerte, y el agua está formado por la otra mitad del ácido fuerte y la otra mitad de la base fuerte.
¿Está bien? Espero que se responde su pregunta. Excelente, gracias por la pregunta. Entonces ahora vamos a tomar descanso por 15 minutos y después del descanso estaremos en capítulo 16 y les voy a mostrar ¿ok? Y nos vemos a las 8:55. Pues sí,